Y bueno, hemos visto operaciones de conjuntos, una interfaz, y ahora estamos empezando a ver las implementaciones. La más simple de todas es una implementación por vectores de bits. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un cierto conjunto universal, por ejemplo, los días de la semana, ¿no? Son 7. Entonces, lo que tengo es un bit por cada uno de ellos y, qué sé yo, los días hábiles, bueno, voy a tener los 5 de lunes a los que corresponden, de lunes a viernes prendido y sábado y domingo apagado. Viceversa, si tengo días no hábiles, entonces tendría los bits correspondientes a los días a sábado y domingo prendidos y a los días hábiles apagados, ¿no? O sea, un bit por cada elemento del conjunto universal, ¿eh? Toda esta parte, cuando vemos la n grande, no es la cantidad de elementos del conjunto, sino del conjunto universal. Bien. Entonces vimos que, bueno, de esa forma era muy fácil insertar, borrar un elemento, simplemente apagar el bit, insertar el elemento es prender el bit. Por supuesto, como siempre dijimos, en conjuntos, si hay un elemento, tiene que estar una sola vez, no puede estar repetido, ¿no? Entonces, por eso el bit se prende. Y si yo de nuevo quiero insertar ese elemento, vuelvo a prender el bit, pero al final es lo mismo, porque el bit queda prendido, digamos, ¿no? O sea que efectivamente está bien, ¿no? Lo único que hace falta es un falso o verdadero 0 o 1 para decir si está o no está. Y punto. Bien. Entonces empezamos a ver la implementación y después dijimos qué pasa si primero vimos para conjuntos universales que son un rango 0n, cerrado abierto, o sea, para n elementos, ¿no? Los n enteros desde 0 hasta n-1 incluido. Bien, ¿qué pasa ahora si tengo n objetos, por ejemplo, los días de la semana, que son 7, o los meses del año, que son 12, o los planetas del sistema solar, que son 8, y eh, tengo esa tengo esa serie de objetos, pero que no es un rango de enteros, ¿no? O sea, son n objetos, pero no un rango de enteros. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construirme dos funciones, una que, dado el elemento, me retorna el índice, o sea, un índice entre 0 y n, cerrado abierto, y la inversa, que dado el índice me retorna el elemento. Bien, entonces acá vimos unos ejemplos, si no me equivoco, que habíamos quedado por acá. Por ejemplo, son los enteros pares entre 100 y 198. Bueno, la función que me da el índice es t menos 100 dividido 2. ¿Por qué? Porque para 100, cuando voy los enteros, el conjunto universal serían 100, 102, 104 hasta 198, ¿no? Entonces empiezo con 100, 100 menos 100, 0 dividido 0, o sea que efectivamente para el primero de ellos me retorna el índice 0, y para el último, 198, hago 198 menos 100, 98 dividido 2, 49, que está bien, o sea, me da un índice que tiene 50 valores posibles entre 0 y 49, o sea, me mapea los elementos del conjunto universal en el rango 0n cerrado abierto, ¿no? Bien. Fíjense que el orden en sí no importa, ¿no? O sea, yo podría hacer al revés, que al 100 les corresponda al 49 y al 198 el 0, no importa. O cualquier permutación de ellos. Lo importante es que para cada elemento del conjunto universal me asigne uno y solo un entero dentro del rango 0n. Es como si fuera un ID, ¿no es cierto? Un número de identidad. Cuando hablamos de ID, son un numerito único para cualquier objeto del espacio. Si pensamos en las personas, el DNI es un ID. De hecho, en otros lados, cuando te piden el ID, no te piden el DNI, te piden en vez de pedirte un documento, te piden el ID. Es una tarjetita que te asigna algún código único. Bien. Bueno, acá otro ejemplo con los caracteres, ya lo vimos, ustedes repásenlo. Y entonces acá estábamos empezando a ver la implementación, ¿no? Entonces en la implementación tenemos el tipo iterator, esta es la interfaz, siempre arrancamos con la básica. Esta es
la interfaz básica, bueno, la interfaz básica, ¿cómo vamos a eh, cuál va a ser el tipo iterator? ¿Cuál va a ser el tipo iterator? Bueno, mi contenedor adentro de la clase set, los datos, llamémoslo, los tengo ¿dónde? Bueno, en un vector de bool v. Vector de bool v, que va a ser de tamaño cantidad de elementos del conjunto universal. Un bit por cada elemento del conjunto universal. O del rango 0n si no es un arreglo contiguo de enteros entre 0 y n. Bueno, tengo las funciones esas que acabamos de ver, index y element, que me mapean los elementos del conjunto universal a un rango 0n, ¿no? Pero bueno, entonces tengo el vector de bool v, que es el que tiene todos los booleanos, y entonces el iterator, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ser algo que me ubique al elemento adentro de ese vector, por lo tanto que va a ser un entero. Bueno, como va a ser simplemente un entero, no hace falta, digamos, definir una clase, sino que basta con un typedef. Un typedef es como un alias de tipos, ¿no? O sea, a partir de que escribo el typedef, iterator t quiere decir entero. Bien. Bueno, antes que nada, cuando yo creo el conjunto, el constructor, ¿qué tiene que hacer? Bueno, dimensionar ese conjunto, ese arreglo de enteros, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hace set, el constructor por defecto. El n es una variable global que anda dando vuelta por ahí, no importa, la podríamos también haber puesto en la clase, pero bueno, está dando vuelta un parámetro global. Y entonces lo que hace el constructor es, fíjense, acá está llamando, estamos escribiendo el constructor de set, el constructor por defecto de set, y en la cadena de inicialización, que es la que llama a otros constructores de los subobjetos, de los miembros datos del set, en este caso el único es el vector de bool v, que hace, llama al constructor de b. Y acá estamos llamando, ¿se acuerdan que el constructor de vectores, bueno, tenemos el constructor por defecto, que me crea un vector vacío, el constructor v de un int, que me construye un vector con n elementos del conjunto no inicializados, y después v de n y un objeto del tipo contenido en el contenedor, y me crea n objetos, un vector con n objetos, que son copias de este tipo. En este caso, como voy a crear el conjunto vacío, llamo al constructor por defecto de vectores de booleanos con v de n booleanos inicializados todos en false, en cero. Bueno, acá estoy haciendo digamos, estoy usando el cero como false. Lo más correcto ahí sería poner false, porque son booleanos. Bien, ese es el constructor por defecto, me crea un conjunto con n posiciones y todos en cero, o sea que es el conjunto vacío, ningún objeto del conjunto universal está en este conjunto. Y después también tengo un constructor por copia. Constructor por copia es aquel constructor que tiene como argumento un objeto de la misma clase. Bien, en este caso el objeto es externo, es pasado como una referencia y como const, para que no sea modificado, ¿no? Pero eso, bueno, son detalles, no importa. ¿Y qué hace? Lo único que tiene que hacer es copiar los datos, ¿no? Entonces, lo único que tiene que hacer es copiar el vector de bool. En este caso es fácil. Bien, el destructor, que no hace nada. No hace nada, ¿por qué? Porque lo único que tendría que liberar es el vector de bool, pero bueno, eso se libera solo, ¿no? Tiene su propio destructor, así que es automáticamente llamado. Así que no hay problema con eso. Bien. Bueno. Ahora, bueno, miremos lo más fácil, ¿no? Por empezar, bueno, tiene un método, por supuesto, insert, que tiene que insertar el elemento.
En este caso, insertar el elemento que es, o sea, en el vector, en el set, lo único que tenemos es un vector de bool, con un bit que está prendido si corresponde al elemento ese que está en el conjunto o no. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, si el conjunto universal fuera el rango de 0 a n, un rango de enteros contiguos de 0 a n, entonces simplemente me pasarían el índice directamente lo que tengo que ir es prender ese bit. Acá no, en realidad me pasan, fíjense, hay todavía un gradito de indirección, ¿no? Porque me pasan un elemento, x, y ese x lo tengo que convertir a un índice, para eso uso la función index. Entonces, dado el x, lo primero que hago en todas estas funciones, fíjense, lo primero que hace siempre es, una vez que recibe un elemento, lo primero que hace es convertirlo a un índice, a través de la función index, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá esta index, si, qué sé yo, si el conjunto universal fueran los días de la semana, si recibe sábado, retornaría 6, base 0 arrancando del lunes, ¿no? Perdón, 5. Bien. Entonces me retorna el índice, y ese índice, ¿qué tengo que hacer? Básicamente simplemente pisar el valor correspondiente, poner el v de k en true, prender ese bit, porque ese elemento ahora está. No importa si estaba o no estaba, simplemente lo prendo. Si ya estaba, está, y si no estaba, se prende. Bien, pero acuérdense que el insert de conjunto tiene una especialidad que retorna un pair de iterator y booleano, que da el iterator correspondiente al elemento recién insertado y el booleano que indica si la inserción fue exitosa o no. En este caso, una inserción exitosa es cuando el elemento no estaba y realmente lo tuve que insertar, y no exitosa es cuando el elemento ya estaba, por lo tanto en realidad no hice ninguna inserción. Bien. Entonces, para retornar eso, tengo por empezar, acá el typedef prt, que es un pair de iterator bool. Como iterator es un entero, sería finalmente un pair de int bool. Tiene un entero y un booleano. Eso es lo que está en la interfaz de conjunto, eso es lo que tiene que retornar el conjunto cuando hago el insert. Bien, entonces, antes de cuando hago el insert, ¿dónde estaba? Cuando hago el insert, lo primero que me hago es me consigo la posición K, y entonces lo que tengo que poner el va de K en true, pero antes de eso, para saber si yo lo piso al elemento, piso ese bit y lo pongo en verdadero de entrada, después no voy a saber si estaba o no estaba prendido. Si estaba prendido, tengo que retornar falso. Y si estaba apagado, tengo que retornar verdadero, porque quiere decir que realmente lo tuve que insertar, ¿no? Si habíamos dicho, si la inserción es exitosa o no. Entonces, para eso, antes de pisar el valor de BDK con true, lo que hago es me obtengo el valor que tengo que retornar. El valor que tengo que retornar es si el elemento estaba, falso, y si no estaba, verdadero. Entonces, directamente not BDK. ¿Se dan cuenta? Es la negación de lo que está ahí en el bit. Entonces me guardo ese bit, mejor dicho, la negación del bit, piso el bit con true, y después me retorno el pair de iterator, que es un entero, que es el k, la posición dentro del vector, y el flag el booleano que dice si la inserción fue exitosa o no. Bien. Veamos ahora, bueno, el retrieve, por ejemplo, ¿no? Me dan un iterator y tengo que retornar el elemento correspondiente. Se supone que ese iterator es de referenciable. Bueno, la verdad es que acá yo primero tendría que verificar que ese bit está prendido, ¿no? Me pasa un iterator, que es un int adentro que es una posición adentro del arreglo de booleanos. Bueno, la verdad es que habría que chequear que ese elemento esté prendido, porque si no, me estarían pasando un iterator no referenciable, ¿no es cierto? Y sabemos que
Si hago un retrieve, tiene que ser un iterator de referencial. Bueno, no lo hacemos, no lo chequeamos. Y directamente lo que hacemos es return element de P. O sea, dado el índice, con la fusión, ¿se acuerdan que estaba la index y element? La element, dado el índice, me dice cuál es el elemento correspondiente. Entonces acá retorno el elemento correspondiente. Por ejemplo, en el caso de los días de la semana, si me pasaran la posición 5, bueno, yo acá vendría acá con 5, llamaría element para el 5 me daría el string sábado y entonces retorno sábado. Bien. Erase, ¿qué hace? Erase, bueno, le pasan un iterator, ese iterator supuestamente tiene que ser un iterator de referenciable y lo que hay que hacer es, ¿se acuerdan que para conjunto así como para correspondencia, hay dos sabores de erase, ¿no? Erase de un iterator y erase de un elemento. El erase de un iterator se supone que el iterator tiene que ser referenciable y lo único que tiene que hacer es borrar ese elemento y no retorna nada porque no hay nada que retornar, porque simplemente lo tiene que borrar y chao. El elemento, ahí no hay inserción exitosa o no exitosa. Siempre debería ser exitosa, siempre deberían pasarme un iterator de referencial. Así que bueno, simplemente lo que hace es pisar el valor del booleano con false. Debería estar en true, pero bueno, no lo chequeamos. Pero deberíamos poder poner un assert ahí de que debería venir en true. Bien. Y después, entonces, ese es el sabor de erase de un iterator, también está el erase de un elemento. Y ese sí tiene que retornar, tiene que poner el iterator correspondiente en false, la posición en el vector booleano en false. ¿Cuál posición? Bueno, dado el elemento, lo tengo que convertir en una posición con la función index. Entonces, una vez que tengo ese index, directamente retorno a piso BDP igual a false. Pero tengo que retornar un entero que es la cantidad de elementos eliminados. También puede pensarse como un booleano que indica, es como el otro, exitoso o no exitoso. Acá, un erase exitoso es aquel en el cual realmente el elemento está y lo tengo que borrar. Y un erase no exitoso es cuando el elemento no estaba, por lo tanto no tuve que hacer nada. Es un int porque hay otra clase que se llama el multiset que permite varias instancias de un objeto. En ese caso, entonces, ahí tendría sentido, ¿no? Ese valor de retorno podría ser 0, 1 o más de 1. Bien. Entonces, antes de pisarlo, de nuevo, antes de pisarlo, tengo que tener en R el valor el valor que me diga si fue exitoso o no exitoso. Entonces acá uso el hook operator, el operador signo de interrogación. En inglés a eso se le llama cariñosamente el hook operator por el gancho. Hook en inglés quiere decir gancho. El capitán Garfio de Peter Pan es el hook, es el capitán Hook. Entonces, si BDP es verdadero, tengo que retornar 1 y si no, tengo que retornar 0. Si el elemento estaba, es un borrado exitoso y tengo que retornar 1. Si no, tengo que retornar 0. Bien, fíjense que acá, de nuevo, podríamos haber hecho not VDP, ¿no? Bueno, no sé por qué ya lo hice, en el otro lo hice y acá no lo hice. Porque, o sea, not VDP me retornaría un booleano, pero como lo estoy asignando a un entero, va a castear, convertir el booleano a un entero y verdadero es 1 y falso es 0, ¿no? Entonces, estaría bien. Bien, entonces me construyo el R, el valor de retorno R, piso el bit y después le retorno el valor de retorno. Bien. Clear tiene que dejar el conjunto en el conjunto vacío. Bueno, ¿eso a qué equivale? A pisar todos los bits en false. Entonces, for in j igual a 0, j menor que n, j mamá, b de j igual a false. En esta línea está el clear. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver cómo recorrer, o sea, began, end y next, como son.
Bueno, fíjense, todos se basan en una función auxiliar que la vamos a ver acá y la vamos a ver en otros contenedores. Es un invento nuestro que le llamamos nextAux, o sea, es un auxiliar, es por empezar, es una función privada, interna, fíjense que está privada, no es algo, no es pública, el usuario no la ve, una función privada que, bueno, ¿qué hace? Toma como argumento un iterator y me busca el primer iterator siguiente. Ese iterator, ojo, puede ser un iterator de un bit apagado, o sea que no es un iterator válido, no corresponde a ninguna posición válida, porque es una posición que, que no corresponde a ningún objeto, ¿no es cierto?, del contenedor. Entonces lo que hace el nextAux es me busca la siguiente posición válida del contenedor, que ¿qué puede ser? Una posición donde haya un elemento o bien n. Entonces fíjense, acá itera while p menor que n o not fdp y not vdp va avanzando. O sea que cuando sale de este lazo es porque o bien llegó a una posición donde hay un elemento o bien llegó a n. Una vez que se hace eso, lo retorna. Vamos a hacer algún dibujito. Bien. Entonces, fíjense, supongamos que tuviéramos este ejemplo. Supongamos que tuviéramos este ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, acá, si yo tuviera los elementos, ¿cuántas posiciones hay en el conjunto? Bueno, las tres de referenciables, 4, 6 y 9, y una al final, ¿no? Que sería la no de referenciable. Entonces acá en realidad corresponde a esto, a esta posición y a esta posición. Y después acá estaría el end, ¿no es cierto? Bien, si yo tengo un iterator acá y hago P++, ¿a dónde tiene que ir a parar? Al siguiente, acá está en el 2, 4, en el 4. ¿A dónde tiene que ir? ¿Al 5? No, ¿no es cierto? Tiene que ir al 6, al siguiente de referenciable. Entonces, si hago un next, tiene que ir al este. Si vuelvo a hacer un next, tiene que ir al último. Y si ya hago un next, tiene que ir al end. Entonces, bueno, el nextAux, ¿qué hace? Dada cualquier posición, ya sea de referenciable o no, me lo lleva a la primera posición donde hay un elemento o end. Entonces, esa función se usa bastante, se usa en varios lados. Fíjense, por ejemplo, eh, el next, ¿qué hace? Perdón, el next es el nextAux, el next, ¿qué hace? Simplemente incrementa el P y le aplica el nextAux.
¿eh? O sea que, por ejemplo, si yo estuviera acá, yo estuviera con este, que se corresponde al 4, haría P++, o sea, el P tendría como valor entero, tendría 4, al hacer P++ tendría 5, y después cuando le aplico el nextaux pasa al siguiente que corresponde a 6. O sea que efectivamente me pasa del 4 al 6, ¿se entiende? Le vuelvo a aplicar next. ¿Qué corresponde? Bueno, primero lo incrementa, 7, y después le aplica el nextaux, lo cual lo va a mandar a 9. ¿Mm? Está bien, entonces, ¿se entiende? Y después en la siguiente, si le vuelvo a aplicar next, cuando está en 9, lo va a incrementar 10 y le va a aplicar ahí nextaux. Pero nextaux, como ya está en n, lo va a dejar en n. Porque se acuerdan, lo lleva al siguiente de referenciable o al n. Lo que está acá en el next out. ¿Dónde está? Acá arriba. Next out. Bien. Entonces el next, fíjense, en términos de eso es muy fácil. Simplemente el next lo que hace es next. ¿eh? Es next out de más p. Ojo, hay que usar el prefijo porque si no lo incrementaría, pero le pasaría como argumento al next out el no incrementado, ¿no? Entonces acá tiene que ser next out de más p. Bien. Después el Vigan es la primera. Si yo me vengo acá, ¿cuál sería el Vigan de esto? No estaría tentado de decir 0, la primera posición del vector, pero no. Tiene que ser la primera posición de un elemento, que sería acá el 4, o n, ¿no es cierto? Acá como hay elemento, es la posición del primer elemento. El primer elemento del 4, o sea que tiene que retornar 4. Pero entonces, ¿qué hace? Lo pone el P en 0 y después le aplica nextaux. Nextaux lo manda al primer elemento. O sea que efectivamente sería el Vigan es nextaux de 0. Bueno, el end es siempre n, en la posición no de referenciable del vector de booleanos. Bien, clear ya dijimos, insert ya dijimos, y bueno, find, me tiene que decir si un elemento está. Lo primero que uno pensaría es, le aplico el index para ver qué posición hay en el booleano y retorno ese iterador. Pero no, ojo, porque si el bit está apagado, quiere decir, si a mí en este caso me preguntan, este es el conjunto S, ¿no? Este es el conjunto S. Si me dicen S.find de 4, bueno, vengo acá, veo que el bit 4 correspondiente a 4 está prendido, retorno el iterador correspondiente, que es 4, ¿no es cierto? Pero si ahora me dicen S.find de 3, vengo acá, me voy al bit número 3, base 0, que está acá, está apagado, y entonces no tengo que retornar 3, porque ese no es el iterator correspondiente al elemento que está buscando. Me tiene que retornar n. Entonces ahí retorno 10. En este caso tiene 10 elementos. Entonces 10 es la posición pasada, sería el n mayúscula, es la posición pasada, el último elemento en el vector de booleanos. Bien. Ok. Bueno, con eso ya tenemos bastante. Fíjense el size, por ejemplo. Acá el size. Bueno, acá habría varias posibilidades. Una posibilidad es tener un contador y cada operación en la cual borramos o agregamos un elemento, mantenerlo eso sincronizado, o sea, ir incrementándolo, decrementándolo apropiadamente. Lo que hacemos acá es directamente, cuando me piden el size, directamente voy y lo calculo. ¿Cómo hago? Sumo todos los bits que están, cuento cuántos bits están prendidos.
Acá, fíjense, int count igual a 0, for int j igual a 0, j menor que n, j más, if b de j, count más. Si el b de j, si el bit está prendido, lo incremento el count. Y después retorno count. Bueno, la ventaja de esto es que no hay que tener un contador adicional en la clase, no hay que mantenerla. La desventaja, ¿cuál es? Que cuando voy a hacer size, eso me cuesta orden de n, porque tengo que recorrer el contenedor. Bien, las operaciones binarias. Acuérdense que había 3 operaciones binarias, que son unión, intersección y diferencia. No son parte de la clase, son funciones que toman 3 objetos de la clase, set A, B y C, y son friend. Friend quiere decir que pueden ver los miembros privados de la clase que los declara friend. En este caso, set. Entonces, fíjense, bueno, son bastante fáciles. Set union recorre los vectores. ¿Se acuerdan que cada conjunto tiene un vector de booleano v corta, v, este que está acá? Y entonces, por ejemplo, para la unión, hacemos for int j igual a 0, j menor que n, j más. El de salida, o sea, acá cuando hago set union de A, B, C, esto toma como entrada A y B y como salida C. ¿Y qué tiene que hacer? Que C corresponda al conjunto que es la unión de A y B. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos recorriendo todos los bits y decimos C.B de J igual a A.B de J o B.B de J. O sea, el elemento correspondiente a la posición Jésimo está en C si está en A o está en B, porque es la unión. Para intersección es ampersand, o sea, está en la intersección si está en A y está en B. Por eso acá va OR y acá va AND. Y para la diferencia es AND NOT. O sea, está en C, acá tiene que retornar que A sea B menos C. ¿Qué es B menos C? Es los elementos de B, pero que no están en C. Entonces, ¿qué hago? C.B de J lo prendo cuando está en A, A.B de J y no está en B. Bien. Bueno, acá está todo lo que fui explicando, está todo medio por acá. Ustedes después lo pueden ver. Bien, entonces esa es una posibilidad. La otra posibilidad es implementación con listas. Fíjense que arranquemos diciendo de que perdón, el tab, el tipo abstracto de datos, el contenedor conjunto, es muy parecido a correspondencia. ¿Por qué? Porque lo principal es que los elementos del conjunto son únicos y tengo que lo que quiero es que lo más rápido posible, dado un elemento, yo pueda buscar en ese contenedor si el elemento está o no está en el conjunto. Bueno, y en la correspondencia es muy similar, porque las claves son únicas y también rápidamente lo que quiero es poder buscar si tiene algún valor asignado y si tiene un valor asignado, retornar el valor asignado. O sea que básicamente la correspondencia es como el conjunto, pero donde para cada clave, además del valor del que está almacenado en el conjunto, tengo un valorcito adicional, algo adicional, que es el range, el contradominio, ¿no? De hecho, en algunos lenguajes, por ejemplo en Python, no hay per se una clase conjunto. Entonces, cuando uno quiere usar un conjunto, ¿qué hace? Usa un dict, un diccionario, que básicamente es como una correspondencia. En las claves pone los elementos a almacenar y en el contradominio le pone cualquier cosa. Es un truco usual que uno usa en Python para tener conjuntos. Después hay gente que ha escrito clases de conjuntos para Python y puede usar una interfaz directamente para conjuntos. Pero la verdad que en el lenguaje básico de Python no tiene conjunto. Entonces uno lo hace a través de una correspondencia. Bien, entonces como habíamos visto que podíamos representar correspondencia con listas,
ya sea ordenadas o no ordenadas, y vectores ordenados y no ordenados. Bueno, prácticamente lo mismo se puede hacer este, con conjuntos. Entonces, la única diferencia, básicamente, podríamos hacer eso, lo único que faltaría es decir cómo hacer las funciones binarias, porque en la correspondencia no hay unión de correspondencia, intersección de correspondencia, hay diferencia. Entonces, fíjense, si yo tengo una representación que me gusta como conjunto, bueno, con eso básicamente podría hacer una correspondencia. Lo único que, por ejemplo, que el retrieve de un conjunto, ¿cómo lo tendría que implementar? Bueno, en el caso de la correspondencia me retorna el iterator, me retorna un iterador sobre el par de asignación. Entonces de ahí tendría que tomar el first, que es la clave. Cuando quiero hacer un insert en el conjunto, bueno, si lo quiero convertir en un insert de correspondencia, el insert de correspondencia es con una clave y un valor. Entonces acá yo tendría que ponerle un valor, cualquier valor. Bueno, después array de un iterador es lo mismo, array de una clave es lo mismo, clear es lo mismo, find es lo mismo, es todo lo mismo. Cambia un poquito, nada más que la correspondencia tiene además un valor asignado. Con esta tabla lo que les quiero decir es que si ustedes tienen una buena representación de correspondencia, casi seguro que tienen una buena implementación de conjunto. Lo que faltan son las binarias. Bueno, habíamos visto que para la implementación de correspondencias con contenedores ordenados, bueno, básicamente no había si era con listas, básicamente no había mucha diferencia entre que esté ordenado y no esté ordenado, porque muchas operaciones básicamente eran orden de n, ¿no? Por ejemplo, si me dicen un, un retrieve, tengo que hacer primero un find, buscar la clave en la correspondencia. Y para eso, si está ordenada, lo único que gano es que cuando llego a la clave, o llego a un elemento mayor o igual que la clave, ya está. En el caso de la no ordenada, tengo que recorrerlo todo. Pero bueno, ambos son orden de n, o sea que no gano mucho. Lo que cambiaba en el caso de las correspondencias era cuando usaba vectores ordenados, que en ese caso podía hacer búsqueda binaria. Esa era la diferencia. Ahora, en el caso ahora vamos a conjuntos y queremos ver la implementación de las funciones binarias, por ejemplo la intersección, ahí sí que hay mucha diferencia, y pensemos con listas, ahí hay mucha diferencia entre que estén ordenados y no ordenados. Si no están ordenados, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Estoy haciendo la intersección de A y B, ¿no? Y lo estoy poniendo en C. Si no están ordenados, ¿qué tengo que hacer? Ir recorriendo, ir agarrando cada elemento de A y recorrer todos los elementos de B. O sea que por cada elemento de A tengo que recorrer, en principio, peor caso, que es cuando no estén B, tengo que recorrer todos los elementos de B, porque está desordenado. Entonces, por cada elemento de A tengo que hacer NB operaciones, donde NB es la cantidad de elementos de B. Por lo tanto, el costo de toda la intersección es NA por NB. Por cada elemento de A tengo que recorrer todos los de NB. Si ambos NA y NB, los conjuntos son todos más o menos del mismo tamaño, llamémoslo N, entonces ahí vemos que el algoritmo es orden N cuadrado. Bueno, acá no es que siempre tenga que hacer el número de elementos de A igual al número de elementos de B, pero bueno, como para tener una idea, es cuadrático en la cantidad de elementos. Bien, pero si está ordenado, si está representado con listas ordenadas, entonces ahí podemos usar un algoritmo muy eficiente que es orden de NA más NB. Fíjense que no es un producto, ¿no? O sea, si ambos NA y NB fueran 1000,
En este caso, NA por NB me da 1.000.000 y NA más NB me da 2.000, ¿no? O sea, que cambia mucho. Y básicamente, ¿en qué se trata? Bueno, que si ambas listas están ordenadas, básicamente lo que hay que hacer es como si fuera el algoritmo de fusión de listas ordenadas, que ustedes ya han visto, ¿no? Lo han visto como un ejemplo, tienen dos listas ordenadas, acá serían los conjuntos, pero adentro de los conjuntos dijimos que estamos implementando con listas ordenadas, o sea que adentro tendrían dos listas ordenadas que serían esta, y estamos haciendo la unión de estos dos conjuntos. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, fíjense, básicamente lo que hago es, yo tengo que meter todo, la unión, perdón, ¿qué dije? Unión o intersección. Dijimos, acá está. Estamos haciendo la unión. Entonces, cuando hacemos primero la unión, tenemos que seguir, este sería el algoritmo que hay que hacer. Arrancar con PA, dos posiciones, uno en el conjunto A y otro en el conjunto B. Vamos a llamarlo PA y PB. Entonces, en cada paso, ¿qué hacemos? Miramos los elementos apuntados por esas posiciones, uno en A y uno en B. Vamos a llamarlo XA y XB. O sea, XA el elemento que está en la posición A y XB el elemento que está en el conjunto B en la posición B. Si son distintos, insertamos el menor y lo avanzamos a ese iterador. Si son iguales, lo insertamos una sola vez y avanzamos los dos. Cuando llegamos al final de alguna de las listas, insertamos todo el resto de la otra. Bien, entonces veamos acá, vamos a este ejemplo de acá y vamos a hacerlo. Entonces yo inicialmente tengo PA y PB. Esto es PA y esto es PB. Entonces acá voy a ir metiendo C. Entonces me fijo, los valores acá almacenados serían XA 1 y XB 3. Son distintos. Entonces inserto el menor y lo avanzo. Ahora miro los valores, los XA y XB son iguales, entonces lo inserto una sola vez y avanzo los dos. Son iguales, 5 y 5. Los inserto una vez y avanzo los dos. Son iguales, lo inserto una vez y avanzo los dos. Son distintos, inserto el menor, que es 9, y lo avanzo. Son iguales, lo inserto una vez y avanzo los dos. A esa altura, uno de los dos, que es el A, se me acabó. Como se me acabó, ya lo único que tengo que hacer es insertar todos los que vienen, todos los que faltan, la cola, todos los que faltan de B. En este caso, el 12. Entonces, fíjense, ahí se puede ver que me queda en C los elementos de la unión de A y de B. Bien. Bueno, es fácil demostrar que este algoritmo es orden de n. ¿Por qué? Porque básicamente en todo momento o avanzo en cada paso o avanzo un elemento en A o un elemento en B o en los dos. En el peor de los casos avanzo uno solo. Y bueno, quiere decir que en NA más NB posiciones, en NA más NB iteraciones, tengo que llegar al final.
Bien. Para la intersección es lo mismo, el recorrido es siempre el mismo, pero lo que cambia es la regla de cuándo inserto en C y cuándo no. Bueno, para la intersección, la regla va a ser que cuando la regla va a ser que cuando los elementos son distintos no inserto nada y cuando son iguales lo inserto una vez. Entonces volvemos todo a su lugar y vamos a hacer la intersección. Acá es C que va a ser A, intersección B. Entonces, bueno, arranca. Acá arrancan. Son distintos, no inserto nada. Y avanzo al menor. La forma de avanzar es siempre la misma. Son iguales, entonces lo inserto una vez y avanzo los dos. Son iguales, 5 y 5, lo inserto una vez y avanzo los dos. Son iguales, lo inserto y avanzo los dos. Son distintos, no inserto nada y avanzo el menor. Son iguales, inserto una sola vez y avanzo los dos. Cuando uno se me acaba, ya no inserto nada del resto. ¿Se acuerdan que en unión insertábamos toda la cola? Acá no insertábamos nada. Bien, quiere decir que esta es la intersección. Está bien, verifíquenlo que es la intersección. Y de nuevo, es fácil argumentar que es orden de NA más NB, porque cada paso avanzamos un elemento o en A o en B. Bien, y para la diferencia, ya vimos unión, intersección, y para la diferencia, la forma de avanzar es siempre la misma y hay que insertar el de A solamente si el de A, o sea, compararlos. La forma de avanzar es la misma, pero solamente insertarlos si el elemento de A es menor que el de B. Entonces, volvamos acá. Reiniciamos todo a la posición inicial. Y ponemos entonces que ahora queremos calcular C igual a A menos B. Entonces, son distintos y el menor es A. El menor es el de A, XA. Entonces lo ponemos 1 y lo avanzamos. Son iguales, no hay que poner nada y avanzamos los dos. Son iguales, no hay que poner nada y avanzamos los dos. Son iguales, no hacemos nada y avanzamos los dos. Ahora, son distintos, pero el menor es el de B, entonces no hacemos nada. Y avanzamos B. Son iguales, no hacemos nada. Y avanzamos. Una vez que se termina, si se termina A, no hay que hacer nada. Si el que se termina es B, hay que poner todo el resto de A. Entonces, básicamente, en este caso, la diferencia entre A y B es 1. Y está bien, porque es 1 y después 3, 5, 7, 10, pero 3, 5, 7, 10 están en B, así que cuando lo saco no me queda nada. Bien. Bueno, entonces acá tenemos la descripción de la implementación. Tenemos la clase lista. La clase lista tiene, perdón, la clase conjunto. Adentro, ¿qué datos tiene? Tiene una lista de elementos. L. Bueno, mírenlo, le dejo todo lo demás. Es parecido a correspondencia, no lo vamos a ver, está descrito después, pero veamos las binarias, ¿no? Que es lo nuevo, lo novedoso acá. Y bueno, fíjense, set union de A, B y C.
Cada uno tiene A.L, la lista de elementos de A, B.L la de B, C.L la de C. ¿Qué hacemos? Arrancamos con iteradores PA y PB, apuntando a los primeros elementos de A y de B. Después, a su vez, vamos a ir insertando en C en la cola. Bueno, acá podríamos haber usado pushback, pero bueno, acá mantenemos un iterador PC que va a estar siempre siendo el end de C. Y entonces, fíjense, mientras que ninguno de los dos llegue al end, PA no sea el end de A, ni PB sea end de B, vamos avanzando, ¿no? Y entonces nos fijamos, ¿se acuerdan? Y si el elemento de A es menor que el de B, hacíamos una cosa, si el de A era mayor que el de B, hacíamos otra, y si no, si ni A es mayor que B, ni A mayor que B, por la condición de antisimetría que habíamos dicho, tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, cuando el de A es menor que el de B, insertamos en C el elemento de A y avanzamos A. Si el elemento de A es mayor que el de B, o sea, el de B es menor, insertamos el de B y lo actualizamos. Y si son iguales, insertamos el de A o el de B, da lo mismo porque tienen que ser iguales, y avanzamos los dos. ¿Ok? Cuando salimos de este lazo es porque o bien se nos acabó A o bien se nos acabó N. Si se nos acabara A, tenemos que agregar toda la cola de B. Y si se nos acabara B, tenemos que agregar toda la cola de A. Pues ahora fíjense, acá hace algo medio raro, ¿no? Porque directamente agarra y enchufa todo lo que queda de A al final de C y después todo lo que queda de B al final de C. Es medio raro esto, ¿no? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué le inserta los dos y encima primero el de A y el de B y después el de B? ¿Por qué? Bueno, fíjense, en realidad de estos dos lazos solamente se ejecuta uno solo. Porque si salí de acá es porque uno de los dos se terminó. Entonces es irrelevante en qué orden pongo el bloque este de A o el bloque de B, porque solamente uno de ellos se ejecuta. ¿Está? Bien. Bueno, para set intersection lo mismo, ¿eh? De nuevo las reglas. Si el de A, si son distintos, si el de A es menor que B, avanzo el de A. Si el de A es mayor que B, avanzo el de B, pero no los inserto. Y cuando son iguales, que es el caso este, lo inserto y avanzo A y B. Y después las colas no se ponen. Y después en A menos B, bueno, se lo dejo a ustedes, mírenlo. Pero es lo que explicamos en palabras antes. Bien, tiempos de ejecución para conjuntos implementados con listas ordenadas. Bueno, la macana de esto es que el insert, el erase, el clear, el find, todos esos son orden de n. Habíamos visto, por ejemplo, que erase, insert, para vectores de bit es orden de 1, porque simplemente tengo que ir a buscar el elemento y prender o apagar el bit. Un segundito. Bien. Entonces, insert y erase, por ejemplo, era el orden de 1, porque simplemente tengo que ir a buscar el bit y después prenderlo y apagarlo. Acá, en cambio, es orden de n, ¿no? Porque tengo que recorrer todo el vector hasta llegar a la posición. Bien, eso es lo que no me gusta. Lo que es muy bueno para este caso es que unión, intersección y diferencia son orden de n. Eso es notable. Fíjense que en el caso de vectores de bit es orden de n, pero de n mayúscula, del número de elementos del conjunto universal. O sea que si yo tuviera el conjunto universal fuera de tamaño 1.000.000, por más que mis conjuntos sean de orden de 10, tengan 10 elementos, yo tengo que recorrer el millón de posiciones del vector.
Bien. Bueno. Y ahora vamos a pasar a la interfaz avanzada, ¿no? Para conjuntos. Bueno, por supuesto, arrancamos con que la clase avanzada tiene template, clases anidadas y sobrecarga de operadores. Bien, entonces vamos a tener templates, o sea que vamos a poder tener set de in, set de double, etc. Vamos a poder coexistir en un código set de diferentes cosas. Bueno, el iterador va a ser anidado adentro de set, o sea que en realidad va a ser set de int, scope, que es el operador de scope iterator. Bueno, la referenciación ya no es retrieve, sino que es sobrecarga de operator asterisco, o sea que es x igual a asterisco p, y como siempre se puede usar de un lado y del otro del operador de asignación, o sea que se puede hacer asterisco p igual a algo. Si la clase contenida, si lo que está contenido en el conjunto es algo que tiene, a su vez, es una clase que a su vez tiene campos o métodos, bueno, se va a poder llamar P en campo. Si tengo un iterador P, puede hacer P flechita campo o P flechita F, donde F es un método de la clase subyacente. Recuerden que en ese caso, para estas cosas hay que sobrecargar. Cuando uno quiere hacer esto, hay que sobrecargar ambos, el operator asterisco y el operator flechita. Una vez está tentado a pensar que como la flechita es simplemente un atajo que es asterisco punto, no hace falta implementarlo, pero no, si lo quiero tener, lo tengo que implementar los dos. Puede usar en uno a llamar al otro, pero hay que implementar los dos. Bien, los iteradores se pueden comparar por igual y distinto, no por menor, menor igual, mayor, mayor igual. Bueno, array de X, igual que en el otro. Hay dos sabores. Insert, retorna un pair de iterator bool. Y bueno, no está dicho acá, pero iterator tiene sobrecargado el operator más. Bien. Y ahora vamos a un siguiente tema que es diccionarios. Diccionario es un subtipo del conjunto, donde es un subtipo del conjunto en el cual no estamos interesados en las funciones binarias, solamente dado un elemento del conjunto universal, lo único que queremos saber es si pertenece o no al conjunto. Pero no voy a hacer operaciones binarias entre dos de estos diccionarios. Bueno, por supuesto, como es un subtipo, podríamos implementar los diccionarios de cualquier forma. Lo que vamos a ver es que hay una función, hay una forma de implementarlo, que es a través de lo que se llama tablas de dispersión. En inglés es hash tables. Es el término hash, probablemente lo han recontra escuchado porque es lo que se usa mucho para lo que es blockchain y, bueno, criptomonedas y todo eso. La tasa de hasheo, de hashing, y bueno, y cuando le pasan un numerito es un hash, y etcétera. Lo deben haber visto por varios lados. Bueno, ahora vamos a explicar un poco de eso. Lo que sí que, bueno, no es tan eficiente para implementar con esta forma las operaciones binarias. Por eso, las tablas de dispersión es bueno para implementar estos diccionarios. Bueno, ¿en qué se basa la idea de las tablas de dispersión? Bueno, se basa en que vamos a dividir el conjunto universal en una serie de subconjuntos que le vamos a llamar cubetas en castellano. En inglés se usa tanto el bucket, los términos bucket como bin. El bucket es el típico balde que usamos para limpiar el piso en la casa, y el bin es como si fuera el tacho de basura. Pero bueno, los dos términos se usan. Y entonces decimos que dividimos el espacio universal en una serie de buckets o bins. Entonces los dos términos son bastante usados. Probablemente se usa más bin.
Por ejemplo, si nuestro conjunto universal fueran las cadenas de caracteres, los strings, con todos caracteres minúsculas, por ejemplo, para simplificar, que están, o sea, todos los caracteres están en el rango A, Z, letras minúsculas. Bueno, hay 26 de esas letras, desde la A hasta la Z, entonces podríamos usar 26 cubetas, una por cada letra del alfabeto. Y meteríamos en la cubeta A todos los strings que empiezan con A. En la cubeta B todos los que empiezan con B y así siguiendo. Quiere decir que entonces vamos a tener lo que se llama una función de dispersión, una hashing function, una función de hasheo, que dado un elemento del conjunto universal, la función se llama h, y dado un elemento del conjunto universal, me retorna un entero b, que es el número de cubeta donde le corresponde ir a ese elemento. O sea, en principio esto se basa en que me dan un elemento, tengo esa función de hashing, que dado el elemento me dice a qué cubeta tiene que ir. Por ejemplo, en el caso que mencionamos recién, tengo un string t y la función de hasheo sería así. Sería tomar el primer carácter. Acuérdense que los strings en C++ se pueden manipular como un vector de char. O sea que si yo hago t de 0, me da el primer char. Como es un char, es un tipo numérico. Se puede hacer operaciones aritméticas. ¿Y qué hago? Le puedo restar el carácter, el char, el número, el numerito ASCII correspondiente a A, y entonces esta expresión de acá me va a dar un numerito entero que va a ir entre 0 y 26, cerrado abierto, o sea, entre 0 y 25, que para A minúscula va a ser 0 y para Z va a ser 25. Bien. Entonces, en este caso, si el usuario cumple que manda solamente strings que tienen caracteres que van entre A y Z minúscula, bueno, el SH automáticamente me va a dar un numerito en el rango 0B, cerrado abierto, entre 0 y B-1, donde B mayúscula es el número de cubeta. En el caso de los strings sería 26. Bueno, esa es una posibilidad. Por supuesto, después el programador, después cuando quiere hashear, quiere usar esto para otros tipos, tiene que encargarse de proveer la función correspondiente de hasheo. Si quiere un arreglo de dobles, bueno, tengo que hashear dobles. Si son strings, string y así siguiente. Para todo lo que vamos a hacer, nosotros vamos a asumir que ese tiempo el costo en cantidad de operaciones de hashear un elemento del conjunto universal es orden de 1, o sea que no crece con la cantidad de elementos que tenga. Normalmente esto es así. Puede ser costoso, puede ser que requiera muchas operaciones, después creo que por algún lugar tengo ahí una función de hasheo simple, pero bueno, pero no depende de la cantidad de elementos, solamente tiene un costo por cada elemento. Entonces, en el caso en el caso de los strings, ya automáticamente el elemento, el valor de retorno de la función de hasheo está entre 0 y b mayúscula. En general, por si en general ese valor no estuviera en el rango 0b, cerrado abierto, lo que hacemos es siempre aplicarle el operador por ciento, h de t, al valor que nos retorne la función de hasheo, le hacemos por ciento b. De esa forma nos aseguramos que el valor de retorno está entre 0 y b-1, 0 y b cerrado abierto. Bien, primero que uno pensaría es decir, bueno, entonces lo que tengo es un vector de LMT, vector de elementos, de tamaño b, la cantidad de cubetas.
Entonces, básicamente, cuando me dan un elemento, si lo quiero insertar, le calculo con la función de cubierta, de la función de dispersión a qué cubeta tiene que ir, y voy, fra, y lo meto en esa cubeta. Al revés, si me preguntan si un elemento está en el diccionario, en el conjunto o no, tomo el elemento, le calculo la función de dispersión, voy a mirar la posición del vector, si está, está, y si no está, no está. O sea que todas las operaciones serían orden de 1, porque básicamente es calcular una función de dispersión y ir a mirar. Pero, ¿cuál es el problema acá? Cuando se produzca una colisión. ¿Qué es una colisión? Dos elementos que quieran ir a la misma cubeta. Por ejemplo, en el caso de los strings, ¿qué pasaría si dos elementos empiezan con A? Me mandan la palabra abrelata y la palabra Ana. Y va, fra, le calculo, me dice que tiene que ir a la posición 0, voy a la posición 0, a la cubeta 0 y lo pongo ahí. Abrelata. Después me manda la palabra ananá. Le calculo la función de dispersión y me va de nuevo a la A. Cuando lo voy a poner ya esa cubeta está ocupada. ¿Qué hago? Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, supongamos que el número de cubetas es 10 y usamos como función de dispersión la identidad h de x igual a x. Pero acuérdense que después ese h de x me puede retornar valores que están fuera del rango 0b, o sea, del rango 0 a 9, ¿no es cierto? Entonces, por eso habíamos dicho, ¿se acuerdan? De aplicarle siempre el %, ¿no? O sea que en realidad la cubeta a donde quiere ir el elemento es h del elemento por %b. Como son 10 cubetas, ¿cuánto es el resto de un elemento al dividirlo por 10? El último dígito, ¿no? O sea, si hago 13, el resto de dividir 13 por 10 es 3. El resto de dividir 24 por 10 es 4, y así siguiendo, ¿no? Es el último dígito. Muchas veces, muchos ejemplos que le mostremos, usamos número de cubeta 10 porque se simplifica la función de dispersión, es simplemente el último dígito, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que me pasan estos elementos a insertar en una tabla de dispersión con 10 cubetas. Bueno, viene el 1, va a la cubeta 1. Viene el 13, va a la cubeta 3. Viene el 4, va a la cubeta 4. Viene el 1, va a la cubeta 1, pero la 1 ya está ocupada. Pero bueno, no importa, porque está ocupada por el mismo elemento, por el 1. O sea que no hay problema. ¿Está? Y ahora sí, viene el 24 y quiere la cubeta 4. Pero la cubeta 4 ya está ocupada por el 4. Así que ahí se produce una colisión. Bien. ¿Qué hacemos con las colisiones? Hay que pensar alguna forma de resolver el tema de las colisiones. Bien. Una cosa que uno estaría tentado a pensar es, bueno, pero ¿cuál es la probabilidad de que se produzca una colisión? Tal vez no es tan probable, tal vez es poco probable. Por ejemplo, si elijo un número de cubetas muy grande, tengo 1.000.000 de cubetas, y qué sé yo, me tiran una cierta cantidad de números, la probabilidad de que dos caigan en la misma cubeta, bueno, ¿cuánto es? ¿No será que es muy baja? Bueno, no. Uno pensaría que si tengo 1.000.000 de cubetas y inserto en esa tabla 1.000 elementos, hay 1 por 1.000 de las cubetas que están ocupadas, ¿no? Son 1.000 cubetas, va a haber 1.000 cubetas ocupadas de 1.000.000. O sea que es una milésima parte. Y uno pensaría que es muy poco probable de que dos elementos quieran ir a la misma cubeta. Pero bueno, la verdad es que no, que resulta ser que hay un efecto que se llama el efecto de cumpleaños, birthday effect, que, digamos, por el cual se amplifica la probabilidad de que dos elementos vayan a la misma cubeta. Expliquemos lo del efecto de cumpleaños.
La historia es así. Supongamos que yo tengo 366 personas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad? Tengo un grupo de 366 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas cumplan año el mismo día? Bueno, 100%, ¿no? O sea, la probabilidad es 1, porque como hay más de los 365 días del año, seguro que dos van a cumplir el mismo día. Bueno, uno se preguntaría ahora, ¿cuántas personas? Si yo tengo un grupo de n personas, ¿para qué n número de personas la probabilidad de que dos cumplan años el mismo día es del 50%, digamos? O sea que es bastante probable. Bueno, uno pensaría en la mitad, como el año tiene 365 días, bueno, con 182 días, que es la mitad de 365, ya ahí la probabilidad sería del 50%. Bueno, no. La historia es que con muchas menos, en realidad con 23 personas, ya la probabilidad de que dos cumplan el mismo día es del 50%. En general, cuando tengo B cubetas y si yo genero M objetos aleatorios correspondientes a esas cubetas, la probabilidad de que dos de ellos caigan en la misma cubeta llega al 50% cuando el número de objetos es orden de raíz del número de cubetas. O sea que si tengo 1.000.000 de cubetas, ya con solo 1.000 estoy en el 50% de probabilidad de que haya una colisión. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que debido a esto, al efecto de cumpleaños, quiere decir que yo no puedo especular con la probabilidad de que se produzcan las colisiones. Siempre las colisiones es muy probable que aparezcan, ¿eh? O sea que hay que resolverlo eso, no puede decir, no, bueno, no, es poco probable, no, es muy probable. En general es muy probable. Entonces hay básicamente dos posibilidades, que una es usar tabla de dispersión abiertas y la otra tabla de dispersión cerradas. Las tablas de dispersión abiertas, ¿qué son? Decir que, bueno, en realidad las cubetas, cada cubeta no contiene un elemento, o sea, el contenedor subyacente adentro de la tabla de dispersión no va a ser un vector de elementos, sino un vector de listas de elementos. ¿Está? Entonces, cada cubeta puede contener infinitos elementos, así que ahí no habría problema con que se llene. Por ejemplo, en el caso de las strings, tendríamos en la primera cubeta una lista con todos los elementos que se fueron insertando que empiezan con A. En la segunda, todos los que empiezan con B y así siguiendo. Pero es una lista, es un contenedor que a su vez tiene infinitos elementos. O sea que no hay problema ahí, no hay problema con las colisiones. Vamos a ver el costo de todo esto, ¿no? Pero básicamente puede contener, no hay problema que se llene. Bueno, ¿cómo pondríamos? Entonces, en la primera cubeta van todos los elementos que empiezan con A. ¿Cómo los ponemos? ¿Los ponemos de cualquier forma? ¿O los ponemos en forma ordenada o desordenada? Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Entonces, vamos a asumir que vamos a poner en cada cubeta listas desordenadas. Entonces, para cada elemento me dicen insertar un elemento X, ¿qué tengo que hacer? Le calculo el número de cubeta con la tabla de dispersión, por ciento B, y voy a mirar esa cubeta. Esa cubeta es una lista. Entonces tengo que revisar toda la lista. Por ejemplo, si el elemento empieza con A, voy a la primera cubeta, que es la de las A, y tengo que revisar toda esa cubeta, toda esa lista. Si el elemento está en la lista, no hay que hacer nada, porque es un conjunto, es un subtipo del conjunto, o sea que no hay elementos duplicados. Si no está, hay que insertarlo. Lo puedo insertar en cualquier lado, en end o en cualquier lugar. Bueno, entonces, ¿cuál es en cuanto al número de operaciones, cuántas operaciones tengo que hacer? Bueno, el peor caso es cuando el elemento que estoy buscando está al final o no está en la lista, en cuyo caso los tengo que recorrer todos. O sea, y en general, en promedio, es básicamente proporcional al número de elementos en la lista, en cada cubeta.
Bueno, ¿cuántos elementos va a haber en cada cubeta? Bueno, si tenemos n elementos y b cubetas, en principio hay n sobre b elementos por cada cubeta. Si tengo 1000 elementos y 100 cubetas, en promedio tengo 10 elementos por cubeta. Si el número de cubetas es del orden del número de elementos, entonces n sobre b es del orden de 1. Si tengo 1000 cubetas y 1000 elementos, en promedio cada cubeta tiene un elemento. Entonces, en general, el tiempo, el costo de insertar va a ser orden de n sobre b, que es la longitud promedio de las cubetas, y le agrego un 1. ¿Por qué le agrego un 1? 1 más eso, porque fíjense, este número n sobre b es un poquitito engañoso porque puede ser mucho mayor que 1 o también mucho menor que 1. Si tengo 100 elementos y 1000 cubetas, n sobre b me da 0,1, un décimo. O sea que ese número puede ser menor que 0. Entonces, en ese caso le enchufo un 1 porque fíjense que por lo menos hay siempre, para insertar un elemento, no puede ser que el costo de insertar un elemento sea menor que 1, porque ya solo, por ejemplo, calcular la función de dispersión es orden de 1, ¿no? O sea que no puede ser menor que 1. Entonces ahí por eso se le pone el 1 más. Bien, este conteo acá de n sobre b es asumiendo, si podemos saber mejor esto, pero es asumiendo que que la función de dispersión es muy buena y que me distribuye muy bien los elementos en todas las cubetas. Porque ¿cuál sería el peor caso? Que todos los elementos vayan a parar a la misma cubeta. En cuyo caso, cuando voy a insertar un elemento en esa cubeta, me cuesta un montón, porque tengo que recorrer toda la cubeta que está muy llena. Bien, entonces acá esta es la implementación. Bueno, los elementos acá le llamamos key T. Los elementos un set, pero también es como una especie de diccionario, entonces le llamamos clave, es un nombre, ¿no? Pero en general la documentación a veces se le llama key T, domain T, lo van a ver en la documentación de las STL, van a ver mucho domain T, domain-T, key T, son los nombres más usuales. Bueno, acá tenemos en C++, en los STL, esta clase, este contenedor, se le llama un ordered set, conjunto no ordenado. Básicamente viene de que cuando yo recorro un conjunto, un set en el C++, con la implementación normal de C++, si yo recorro el contenedor con began, next y end, bueno, los elementos me aparecen todos ordenados. En cambio, cuando recorro estos, no me aparecen ordenados. Por eso es un conjunto desordenado, unordered set. Hace un tiempo, se le llamaba hash set. Por eso acá en los apuntes y todo eso va a aparecer hash set. Pero eso cambió hace, no sé, por decir algo, unos 5 o 6 años. Antes se le llamaba hash set. Por eso quedó hash set. Bien, entonces acá tenemos el iterator, la clase iterator, y después la clase hashSet. Esta es, por supuesto, la interfaz básica. En el hashSet los elementos están guardados en un qué? En un vector de listas. Acá están los datos, el vector de listas. Después, en la clase hashSet, a su vez, ¿qué tiene? Tiene un contador, el B, el número de cubetas, debe ser el tamaño de B, del vector B. La función de dispersión, que es una función, perdón, acá. La función de dispersión, esto ya lo vimos,
¿cómo definimos? Acá vamos a definir la función de dispersión a través de un puntero. ¿Cómo definimos los punteros a funciones? ¿Se acuerdan? Bueno, acá que voy a tener mis funciones de dispersión que van a tomar. Van a tomar un T como argumento, un T, y van a devolver un int. Es el número de Cueta. Toman un elemento y devuelven un número de Cueta. Entonces, si yo le quiero llamar a eso el tipo de funciones de dispersión, hashFun, entonces me hago un typedef y reemplazo el nombre de la función por, entre paréntesis, asterisco tipo. ¿Se acuerdan de todo eso? Yo te lo habíamos dicho, ¿no? Acá estoy definiendo el nuevo tipo, hashFun, que es un tipo de funciones, que representa funciones. Son todas las funciones que toman un key t y devuelven un int. Bueno, una de esas, cuando armo el hash set, ahí tengo que poner una de ellas acá. Tengo que setear la función de hasheo para poder insertar los elementos. Bueno, veamos alguna función fácil. Arranquemos con insert. Insertar un elemento. Me viene un elemento, quité una clave y tengo que insertarlo. Y se acuerdan, retornar el pair, que es el pair de iterator bool. Bien, me dan un X, un elemento. Acuérdense, lo primero que uno hace en tabla de dispersión es calcular la cubeta a la cual quiere ir el elemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le hacemos? Le hacemos h de x por ciento b. El por ciento es para que me da seguro un elemento en el rango 0b, cerrado abierto. Bueno, entonces, tengo el número de cubeta b minúscula, me voy a buscar la lista correspondiente, ¿no? La lista correspondiente está en el vector de listas b en la posición b minúscula. Entonces me hago list L igual a B de B. No por copia, sino una referencia. Acá al hacerlo por referencia, acuérdense, bueno, ganamos mucho, es súper eficiente porque básicamente no ir a crear una copia de la lista, sino que como acceder a la lista internamente, a la lista que está guardada en ese contenedor, en ese vector de listas, y además que si lo queremos modificar, con esto lo estábamos modificando, ¿no? Si no, estaríamos modificando una copia y después se perdería. Que por eso es importante hacer una referencia. Esto de las referencias, cuando uno lo entiende, es muy cómodo, ¿no? Porque acá me traigo una con L, a partir de acá, L es un alias a la lista donde está el elemento que tengo que modificar. Entonces, bueno, recorro la lista hasta encontrar o bien el en o hasta que el elemento sea el elemento que estoy buscando. Fíjense que acá es típico, digamos, esto, pero en estas cosas, acuérdense, en este lazo, por ejemplo, estamos usando, fíjense, while p no es n y asterisco p no es x. Yo podría invertir estas cosas, podría poner primero el asterisco p no es x primero y después el p no es n al final. Bueno, no, ¿no? O sea, los operadores lógicos en C++ son cortocircuitados, short circuit. ¿Qué quiere decir eso? Que primero evalúa, lo que uno pensaría es como que el operador AND es como una especie de función que primero evalúa esto, después evalúa esto, y como es un AND, solamente retorna verdadero si los dos son verdaderos. Bueno, no. Primero calcula esto, el primer término.
Si eso da verdadero, perdón, si eso da falso, entonces no hace falta que evalúe el siguiente término, porque está cortocircuitado. Y como es falso, ya toda la expresión va a ser falsa. ¿Y eso qué? No es simplemente una cuestión de eficiencia, es que en este caso, si esto me da falso, o sea, si es verdadero, perdón, si P es en, entonces esto me da falso y ya directamente no va a evaluar esto. Fíjense que si fuera a evaluar esto, asterisco P daría un error, porque P sería no de referenciable. ¿Está? Bueno, fíjense, piénsenlo, ¿eh? No es verdad, a uno le enseñan en la escuela, digamos, nos enseñan, los operadores lógicos son conmutativos. O sea que da lo mismo hacer A y B o B y A. Sí, es verdad, son conmutativos. Pero desde el punto de vista de los efectos colaterales que tiene todo eso, difiere mucho, porque acá esto, al evaluar primero esto, me está protegiendo de que después esta dereferenciación no produzca error. Bueno, piénsenlo un poquito, pero eso es una cosa que uno normalmente se hace mucho, ¿no? Uno va protegiendo, quiere evaluar una serie de cosas lógicas, entonces va evaluando, al evaluarlo en cierto orden se van protegiendo, digamos, ¿no? Bien, cuando salgo de este lazo, o bien encontré el elemento en la lista, o bien llegué al final. Si lo encontré, si P no es end, quiere decir que lo encontré, entonces tengo que retornar el pair de iterator bool. El iterator, ¿qué es? Un iterator basado, bueno, ahora vamos a ver qué son los iterators, pero es el iterator basado en el número de, es un iterator basado en el número de cubeta y una posición dentro de esa cubeta, y el booleano es false. ¿Se acuerdan que tenía que retornar si la inserción era exitosa? Exitosa quiere decir que el elemento no estaba. Como en este caso el elemento estaba, tiene que retornar false. Bien, y entonces si no está, si está, tiene que retornar esto. Si no está, tiene que insertar el nuevo elemento en la cubeta. Fíjense, es una inserción en la lista. Esta lista L, ¿se acuerdan? Era una referencia a la cubeta actual, a la cubeta que le corresponde a este elemento. Entonces lo inserta y después de nuevo hace el return, pero ahora con true. Bien, veamos los iteradores. Los iteradores siempre que tienen que hacer, ubicarme un elemento en todo mi contenedor. En este caso, mi contenedor, ¿qué es? Es un vector de listas. O sea que tengo que identificar en qué posición del vector estoy y un iterador adentro de la lista. O sea que debería ser sorprendente si les digo que el iterator tiene un int bucket y un iterator de lista P. O sea, número de cubeta, iterador dentro de la lista que corresponde a esa cubeta. Bueno, como siempre hago, esto es una cosa mía, yo me construyo unos constructores para el iterador que toman número de cubeta y iterador y construyen el objetito, el iterator, bueno, simplemente pisando esos valores, a partir de esos valores, ¿no? Lo que pasa es que si yo no defino esto, es una pavada, pero si no lo defino, después todo el código se vuelve medio complejo porque hay que andar, no complejo, pero más, crear un constructor, crear un iterador, bueno, lleva 2 o 3 líneas, porque tengo que crearlo al iterador y después pisarle los campos, los campos bucket y iterator, y iterador de lista. Bien, fíjense acá, interesante, ¿no? Para comparar iteradores, bueno, es el operator igual igual de la clase iterator. Bueno, ¿qué tiene que comparar? Bueno, compara las dos cosas, ¿no? Que sea el mismo bucket
y la misma iterador de lista. Entonces calcula, o sea, compara el bucket de asterisco dis, del objeto en el que estoy, con el bucket del otro con el que estoy comparando. Y si, no si son distintos, ya con eso ya está. Si no, voy a comparar los iteradores de lista. O sea, tienen que ser ambos iguales. Para que sean iguales, tienen que ser ambos iguales. Los buckets y los iteradores de lista. Y acá, fíjense, el operator distinto para iteradores, bueno, simplemente se basa en la negación del operator igual. ¿Eh? Eso está bien. Yo si quiero, tengo que implementar el igual y el distinto para una clase, bueno, puedo implementar el igual y después para el distinto llamar al igual. O sea, hacer que not el resultado del igual. O viceversa, implementar el distinto y después que el igual sea el not del distinto. Lo que no puedo hacer es que el igual llame al distinto y el distinto al igual, porque si no estaría creando una recursión y eso fallaría. Pero lo cierto es que si yo implemento el igual, el distinto no se va a implementar solo por mí. Eso lo tengo que hacer yo explícitamente. ¿Eh? Bien. Entonces hicimos el insert. Bueno. El, el erase. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, el erase de un iterator. Bueno, ese iterator tiene que ser de referenciable. Por lo tanto, ¿qué hago? Simplemente voy a b de p.sp. El iterator tenía un bucket y un iterator de lista p. Entonces, de p.bucket, esa es una posición en el vector de listas. Acá, b de p.bucket, tengo la lista correspondiente. A eso le aplico el erase de lista de la posición p. Y el iterador de el erase de clave, ¿qué hace? Bueno, primero se calcula cuál es la cubeta donde tiene que estar el elemento, h de x%e, eso me da un número de cubeta. V de eso es la cubeta en la que tiene que estar el elemento. Eso me lo traigo como una referencia a esa cubeta, list ampersand L. Es una referencia a la cubeta en la cual tendría que estar el elemento, si está. Bueno, empiezo a recorrer la lista y avanzo hasta que o bien encuentro el elemento o llego al final. De nuevo, usando que los operadores son cortocircuitados, presten atención a eso. Primero comparo las posiciones y primero calculo, chequeo que sea referenciable y después miro si el valor es el que estoy buscando. Entonces, cuando salgo de ahí, o bien lo encontré, o bien llegué al final y no lo encontré. Si lo encontré, borro el elemento de la lista. Hay un contador de elementos para que el size no sea orden de n. Y retorno 1 porque es la cantidad de elementos efectivamente eliminados. Y si el iterator no es end, quiere decir que el elemento no estaba y el erase fue no exitoso y entonces retorno 0. Bien. Bueno, y ahora, fíjense, tenemos de nuevo una función de nuevo, nextaux, que es la que nos permite avanzar en el contenedor.
cómo funciona esto. Fíjense, supongamos que tuviera una cubeta, una tabla, que supongamos que son enteros y que la función de dispersión es la identidad, o sea que es h de x por ciento, y tengo 10 cubetas, o sea que es el resto del último dígito del elemento. Entonces las cubetas le asigno un índice. Bueno, entonces ahí están las cubetas, ¿no? Cada cubeta es una lista. Acá en la cubeta del 0 son todos los que terminan en 0. Podría ser el 10, el 20 y el 0. En la 1, las que terminan en 1. 11, 31, 1. Bien. Supongamos que la del 2 está vacía. 3, hay 13 y 33. Entonces, bueno, ¿cuáles son las posiciones? Los iteradores son un número de cubeta, dijimos, y una posición en el iterador. Van recorriendo, qué sé yo, por ejemplo, para la cubeta 0, ese P, bueno, puede ir tomando la posición del 10, la posición del 20, la posición del 0 y también el end de la lista, ¿no es cierto? Quiere decir que, a ver, de nuevo, si a mí me dicen, supongamos que el 3 también estuviera el 2, el 3 y el 4 y el 5 también estuvieran vacíos, y recién el 6 tuviera cosas. Cuando yo supongamos que estoy en este iterator, el iterator correspondiente al 20. Supongamos que estoy en el correspondiente al 20. Y ahora me dicen next. ¿A dónde tengo que ir? Bueno, avanzo en la lista al 0. Ahora me dicen de nuevo next. ¿A dónde tengo que ir? Si avanzo en el iterador de lista, llego a este end, que ya no es una posición válida en el contenedor, sino tengo que ir al 11, ¿no es cierto? Al siguiente, a este. O sea que yo tengo que, en principio, tengo que incrementar el iterador de lista. Si ese iterador de lista llega a un end, tengo que avanzar a la siguiente lista. Y así hasta encontrar o bien un elemento, o sea, una posición de referenciable, o bien llegar al end de la tabla. Entonces acá, por ejemplo, del 11 tiene que pasar al 31, del 31 al 1. Ahí cuando avanzo el iterador de lista, el P, llega a un end, entonces no puede ser, pasa al siguiente, a la siguiente lista, pero esa lista está vacía. Así que tiene que avanzar al siguiente, después al siguiente, después al siguiente, hasta el 6. Bueno, todo eso, toda esa lógica la tenemos que meter ahí. Y a eso le vamos a llamar el next aus. El next aus toma un iterador que puede ser una combinación de bucket y iterador de lista, donde el iterador de lista puede ser una posición de referenciable en alguna lista o no. Y lo que hace es buscar la primera posición válida, o sea, una posición que sea o una posición de referenciable o el end del todo el contenedor. Sería el fin de la última tabla. Si acá el 9 tuviera cosas,
Esto acá, esta posición acá, sería el end de toda la tabla. Es el end de la última, la combinación de última tabla y el end de esa tabla. Eso es el end de toda la tabla. Perdón, el end de la lista. Eso es el end de toda la tabla. Entonces, a ver. Entonces acá el nextaux hace eso, ¿no? Toma un iterator P y entonces itera mientras no llegue al final, o sea, va avanzando mientras el iterador de lista no sea el end del bucket correspondiente o el bucket no sea el último, y va avanzando. Cuando salgo de este lazo, o sea, va incrementando el iterador de el número de bucket y se va posicionando en el bigán de esa lista. Cuando llegue a la primera posición que sea un elemento no de referenciable o bien llega al final de toda la tabla, ahí va a salir este lazo. Mírenlo esto en código, pero es eso que les acabo de decir. Bien, entonces, por ejemplo, el bigán de la tabla es poner posición en la tabla 0 y el bigán de esa lista, y después aplicarle el nextaux. Fíjense que si esa tabla llega a tener con que tenga un solo elemento, ya estaría bien. Pero si esa tabla está vacía, tiene que avanzar al siguiente. Y si esa está vacía, sí, avanzar al siguiente hasta encontrar un elemento no de referenciable o llegar al end de la tabla. El end de la tabla es la última cubeta B-1 y el end de su lista correspondiente. El next es incrementar el número de cubeta, el número del iterador de lista y aplicarla en nextaux. Bueno. Bien. Bueno, les dejo todo el resto para ustedes, mírenlo. Pero básicamente es eso. Está todo razonablemente explicadito. Tiempos de ejecución. Bueno, el retrieve de P. Ese P ya es un número de cubeta y un iterador de lista, básicamente, y supuestamente tiene que ser de referenciable, si no el usuario habría cometido un error. Así que simplemente lo tengo que referenciar. Eso es orden de 1. Array de P, bueno, el array hay dos sabores, array de posición y array de elemento. En el caso de posición, bueno, ya me pasa el iterador en la lista, simplemente hay que borrar el elemento, así que eso es orden de 1. Pero el array de posición, el array de elemento, primero tengo que calculo, a partir del número de elemento, calculo el número de cubeta y después tengo que ir a esa cubeta y recorrerlo hasta encontrar o no el elemento correspondiente. A eso se transforma en orden de n sobre b y, o sea, le poníamos el 1 a este para evitar de ver si ese n sobre b era menor que 0 o no. Bueno, began y next. ¿Qué orden son? Bueno, fíjense, es medio particular eso, ¿no? Fíjense, para next y out, para next, y el otro que dije, para began y next. Bueno, para next, fíjense, ¿cuál es el mejor caso? ¿Qué es mejor? ¿Que esté vacía o que esté llena la cubeta? Bueno, fíjense, es curioso, pero para next es mejor cuando está llena, cuando tiene muchos elementos.
Si acá yo tuviera 10 cubetas y 100 elementos, cada cubeta tendría 10 elementos, tendría un montón de elementos por acá. Y acá también, todos tendrían un montón de elementos. Entonces, cuando hago next, lo más probable es que avanzo el iterador lista y ya estoy. Salvo cuando llego a la última posición de la lista por acá, y entonces cuando haga, ahí tengo que avanzar a la primera del siguiente. Pero básicamente son una o dos operaciones. En cambio, cuando la lista está vacía, si la lista está vacía, si la lista está vacía, supongamos que hay muy pocos elementos, por ejemplo acá el cell tiene 16 y acá y todos los demás están vacíos, o hay uno por acá, supongamos en el 1 hay un 11. Entonces, cuando yo estoy en este iterator, en el 11, correspondiente al 11, si a mí me dicen next, tengo que empezar a recorrer hasta encontrar el siguiente elemento, o sea que tengo que ir recorriendo todo hasta llegar al 16. Con lo cual ya ahí tengo que iterar. ¿Se entiende? ¿Y cuánto en promedio, cuántas veces tengo que iterar? Fíjense, si yo tuviera 1000 cubetas, si yo tuviera 1000 cubetas, y tuviera 100 elementos, típicamente, ¿qué pasaría? Habría un elemento lleno y 100 vacíos. Perdón, 9 vacíos. O sea, por cada 10 elementos habría uno ocupado. Por cada 10 cubetas habría una ocupada. Acá habría otro elemento y 9 vacíos. Otro elemento y 9 vacíos. ¿Por qué? Porque básicamente n sobre b, que es 0, o sea, perdón, b sobre n es la cantidad de cubetas vacías por cada cubeta ocupada. En este caso 10. Entonces, en ese caso, b cuando el número de elementos es menor que b, tengo que recorrer en promedio orden de b sobre n cubetas para llegar a una ocupada. Por eso está esto que está acá. O sea, para began y next, el problema es cuando la tabla está muy vacía. Si hay 0 elementos, tengo que recorrer toda la cubeta. Arranco del principio y tengo que recorrer toda hasta llegar al final. Si el número de elementos no es 0, pero es menor que b, tengo que en principio hacer un cierto recorrido de cubetas, en promedio. Y ya si n es mayor que b, bueno, en promedio tengo una cubeta ocupada, un elemento por cada cubeta, por lo tanto hay pocas vacías, digamos, y entonces el avance es orden de 1. Bien. Y fíjense, el clear es orden de n más b. ¿Qué quiere decir eso? Porque cada vez tengo que recorrer todas las cubetas y para cada cubeta hacer un clear de la lista. El clear de la lista es orden de la cantidad de elementos que hay en la lista. O sea que en realidad es orden de, or n es la cantidad total de elementos que hay en todas las listas, porque es la suma de todos.
Pero además, supongamos que hubiera 0 elementos en la lista, en todo el diccionario. Bueno, no hay que eliminar ningún elemento, pero tengo que de todas formas recorrer las listas. O sea que tengo que hacer una operación de las cubetas. O sea que de todas formas tengo B operaciones. Por eso es orden de n más b. Número de elementos más número de cubetas. Bueno, repásenlo todo eso. Bueno, y cortamos acá. ¿Ok? Dejo de compartir. Y bueno, prendo un poco la cámara. No sé si alguien quiere aprovechar para hacer alguna consulta o algo. Si no, pasamos a intermedio y arrancamos a las 16. Bueno, corto entonces. Nos vemos.